Entonces esta es la sesión 4, que la hemos titulado Desclases y enclasamientos, las fronteras entre lo medio y lo popular, y hemos llamado a José Medina, que es politólogo y coautor de Gamonal, la historia desde abajo, si lo quieres mostrar para que la gente lo conozca. José Medina pues es de Gamonal, no ha escrito el libro de Gamonal sin ser de Gamonal, entonces también lo que cuenta lo cuenta desde su vivencia, su experiencia propia, y como hemos hablado en el curso, que esta construcción de las desigualdades de clase o las divisiones de clase no están dadas, sino que se construyen en las luchas políticas y tal, pues Gamonal es un ejemplo interesante para ver eso, cómo esas luchas se construyen en esas disputas en ese momento, y Gamonal podía ser en algunos momentos visto como un barrio de clase media porque no luchaba, pero luego de repente se volvió a convertir en un barrio de clases populares, por lo que todos sabéis que pasó en 2014 y que José ha analizado. Y nada más, os dejo con José y vamos a discutir estos temas. Muchas gracias. Ponte que sí. Bueno, pues buenas tardes y gracias a todos y todas por venir, y a Nociones Comunes por invitarme o invitarnos a hablar de Gamonal, y con esta perspectiva del marco de este curso y con la perspectiva también de la sociología de las clases y tal. Bueno, yo voy a hablar en principio del barrio de Gamonal, voy a hablar de cómo hicimos esta investigación o este ensayo, y luego voy a ir llevando la argumentación a unas reflexiones más generales sobre la diferencia entre la clase media y las clases populares, sobre todo en lo que tiene que ver a su relación con la política o con lo político. Bueno, este libro, como ha dicho Álvaro, surge después de los conflictos que hubo en Gamonal en 2014. Como sabéis, en 2014 el Ayuntamiento quería construir un bulevar en pleno barrio de Gamonal, y tras unos meses de movilizaciones pacíficas llegó un punto, que cuando ya había empezado la obra, que los vecinos y las vecinas decidieron parar la obra físicamente e iniciaron un proceso de desobediencia civil masiva de todo el barrio que duró 2 semanas y que llevó a que finalmente se parase la obra. Cuando ocurre esto, pues el otro autor y yo, Marco Serro y yo, pues decidimos, nos damos cuenta de que lo que había pasado ahí era algo muy interesante, muy importante desde el punto de vista de todas las conversaciones histórico-políticas que teníamos habitualmente, que tenían que ver con la clase, con la acción política, con la movilización, etcétera, y decidimos investigarlo y hacer un libro, y este es el resultado del libro. Nuestro punto de partida tenía que ver con una visión clásica de la lucha de clases. Gamonal tiene una cosa, que es que, o Burgos tiene una cosa, que es que es posible ver 2 espacios físicos urbanos muy diferenciados entre el centro de Burgos y el barrio de Gamonal, por razones históricas, porque Gamonal está situada a 2 kilómetros de la ciudad de Burgos, porque nunca ha habido una vertebración urbanística muy lograda, y porque en el barrio de Gamonal estaba pegado a un polígono industrial que formaba parte de los planes de desarrollo franquistas, y se había formado históricamente allí un grupo de gente con una conciencia de clase bastante marcada, con dinámicas culturales propias, y el caso es que podías ver a simple vista, parecía evidente, pues una lucha de clases planteada entre 2 grupos, las clases dominantes de la ciudad de Burgos y los barrios, en concreto el barrio de Gamonal, como clase trabajadora. Este era nuestro enfoque al principio, y este era como el diseño general que teníamos pensado para la investigación o para el ensayo, pero poco a poco nos dimos cuenta de que esto no era suficiente para ver todas las dinámicas que se producían en el barrio, y que teníamos que complejizar el análisis para entender realmente lo que había pasado, porque no era tan sencillo. Hay 4 elementos que nos hacen ver que este análisis no es suficiente para entender qué pasó en 2014. En primer lugar, este análisis no es capaz de ver las contradicciones que se encontraban dentro de lo que es la propia clase trabajadora, y el bulevar es un ejemplo muy claro de esto. Mucha gente del barrio de Gamonal, aunque estaba en contra del bulevar, no estaba de acuerdo con las formas de movilización. Mucha gente del barrio de Gamonal estaba a favor del bulevar. Mucha gente del barrio de Gamonal es capaz de iniciar un proceso de desobediencia civil masiva de 2 semanas, y a los 6 meses es capaz de tomar decisiones muy conservadoras, incluso contraria a lo que serían sus intereses objetivos o sus intereses materiales de clase. Nos dimos cuenta, por tanto, que esta explicación, que lo basaba todo en una simple dinámica de lucha de clases, no era suficiente para entender por qué había pasado por ese lado. Además,
la definición como clase trabajadora tampoco se ajustaba a la autopercepción que tenían gran parte de los habitantes del barrio de Gamonal de sí mismos. Aquí tiene que ver, bueno, luego hablaré un poco más de ello, del papel de la clase media, pero aquí tenemos que tener en cuenta que a pesar de que objetivamente, probablemente muchos de los habitantes del barrio de Gamonal eran, objetivamente, desde un punto de vista material, clase trabajadora, subjetivamente estaban asimilados, su subjetividad estaba marcada por lo que es la dinámica propia de la hegemonía cultural burgalesa, y aunque eran habitantes del barrio de Gamonal objetivamente, y aunque objetivamente tenían intereses contrapuestos, por ejemplo, a los que habían hecho el Boulevard, su interpretación de su posición social en la ciudad de Gamonal, en la ciudad de Burgos, no era esta. Por lo tanto, nos dimos cuenta que había que avanzar en esta teorización. Realmente lo que vimos después de esto es que esta interpretación burguesía, clase trabajadora, o élites de la ciudad de Burgos, clase trabajadora, identificándola con el barrio Gamonal, tiene un sentido histórico muy fuerte, porque es cierto que a lo largo, desde a partir del año 66 hasta al menos el año 78, se constituye realmente, tanto material como culturalmente, una clase trabajadora en Gamonal, y se producen los dispositivos históricos, como los que explica E.P. Thompson en la formación de la clase obrera, una cultura de barrio, unos espacios comunes, una asociación común que tiene en la fábrica y en otros lugares del barrio sus espacios, y configura una identidad de clase bastante marcada. Lo que ocurre, y lo que fuimos viendo, es que a partir de los años 80, con la reconversión, con los cambios que hay en el mercado laboral, en la sociedad del trabajo, esta identificación o esta autopercepción como clase trabajadora se va perdiendo. Y nos dimos cuenta que para explicar el presente, este esquema o esta visión esquemática, clase trabajadora frente a burguesía, no era suficiente. Y por último, poner el énfasis, digamos, en lo material, en el conflicto de clase material entre las élites burgalesas y los habitantes del barrio Gamonal, no tenía en cuenta un montón de dinámicas culturales que eran muy importantes para comprender también por qué había pasado lo que ocurrió en el año 2014, y para comprender la dinámica de clases en la ciudad de Burgos. El calor va a ser un actor invitado aquí. Por tanto, lo que hacemos es buscar una conceptualización más compleja de la dinámica de clases en Burgos, y para eso nos vamos a Bourdieu, que es un autor que más o menos conocíamos, pero que leemos algo más, y sobre todo lo que nos sirve mucho es su diferenciación entre condición de clase y posición de clase. Condición de clase como algo que tiene que ver con la determinación material de tu condición de clase, tú eres obrero porque trabajas en una fábrica, y posición de clase que tiene una visión mucho más relacional, partiendo de toda la teorización burdiana en la que no entramos en el libro, y tampoco voy a entrar yo aquí ahora porque ya la tengo un poco perdida, pero nos sirve mucho para entender la dinámica de clases que hay en la ciudad de Burgos. Lo que hacemos es entender que lo que dividimos, lo que hacemos es buscar variables que determinen una posición de clase de los distintos grupos sociales en la ciudad de Burgos en función de su relación con lo político en la ciudad. Nos damos cuenta, por un lado, que para comprender por qué la clase trabajadora y la parte de las clases populares en Gamonal, por ejemplo, son conservadoras, o una parte son conservadoras, tenemos que entender cómo se relacionan con lo político y qué papel juega lo político como variable que determina esta relación. A partir de esta teorización, lo que hacemos es dividir Burgos analíticamente en tres elementos o tres estamentos. Hablamos del Burgos hegemónico, esto es lo que está en los textos que mandó Álvaro, el Burgos de oposición y el Burgos popular. El Burgos hegemónico es el Burgos de las élites, y en el libro analizamos cómo se conforman las élites en la ciudad de Burgos, qué papel juegan las estructuras económico-políticas, qué papel juega la burbuja inmobiliaria, qué papel juega la construcción del barrio Gamonal, qué papel juega la red, la trama que montan entre el poder político y el poder económico en la ciudad de Burgos. Y también analizamos analizamos bastante bien las políticas culturales del Ayuntamiento de Burgos y cómo estas élites construyen su proyecto de ciudad. La semana pasada estuvo Rubén Juste, que una de las cosas que dice siempre es que las élites españolas se han quedado sin proyecto de país, ¿no? Es algo que bastante. Pues digamos que cada élite local en cada ciudad de provincias también tiene su propio proyecto de ciudad y construye su propia
hegemonía a partir de una visión, de una identidad de ciudad, etcétera. Y la ciudad de Burgos lo ha hecho. En el libro hablamos del burgalesismo como un ejemplo de cómo las élites políticas de la ciudad de alguna manera acaban con el antagonismo de clase a través de la inclusión en una especie de consenso nacionalista burgalés de toda la población. Ponemos como siempre el ejemplo del alcalde Peña, cuando Peña era el primer alcalde de la ciudad de Burgos, y el agravio tradicional de la ciudad de Burgos es que la capital de Castilla y León está en Valladolid y no en Burgos. Este hecho ha sido usado tradicionalmente por todas las élites burgalesas para incluir a todos los barrios, a toda la población en un proyecto de ciudad que es defender la identidad burgalesa, quejarse de los de Valladolid, meterse con los de Valladolid y eliminar así un montón de consensos, o sea, un montón de conflictos que había en los consensos. En el libro ponemos el ejemplo, os voy a leer porque es que es muy ilustrativo. En el año 87, cuando la Junta de Castilla y León decide enviar la capital de la comunidad a la ciudad de Valladolid, coincide el tiempo cuando en el barrio Gamonal los vecinos y las vecinas estaban luchando por la construcción de un nuevo instituto. La construcción del nuevo instituto no ocurría porque el alcalde se negaba a ceder los terrenos donde se iba a construir al Ministerio de Educación, que estaba dispuesto a poner el dinero. Y el alcalde, por su propia cerrazón personal, porque además era un tipo con mucha cerrazón personal, no quería ceder, no estaba dispuesto a hacer los terrenos y hubo que luchar durante 4 o 5 años más para que finalmente lo hiciera. Pues en este conflicto concreto, material, de clase, ocurrió que la Junta de Castilla y León decidió llevar a Valladolid la capital. Y Peña, el alcalde, dijo esto: nos han decapitado, que a Peña le llaman cabezón. O sea, él dijo, nos han decapitado. Es una aberración histórica. El día de hoy marca un punto de partida desdichado para nosotros. El tiempo hablará y veremos los graves perjuicios que esto va a tener para Burgos y los grandes beneficios que va a tener Valladolid en detrimento del resto de la región. Esta lógica política es el proyecto de las élites de la ciudad de Burgos, y esto es algo que nosotros vimos que había que analizar, como que había que dar una relevancia especial. ¿Por qué? Porque los otros dos Burgos, lo que nosotros llamamos el Burgos de oposición y el Burgos popular, de alguna manera se relacionan con la hegemonía y lo hacen de manera distinta. Esto me refería con que se relacionan con lo político y que su relación con lo político es clave para entender analíticamente estos dos mundos que hay. En el libro hablamos del Burgos de oposición y por Burgos de oposición entendemos, bueno, claro, no directamente la clase media, por Burgos de oposición entendemos de alguna manera la gente o los grupos políticos y los grupos culturales que se oponen a la hegemonía de poder, a la hegemonía cultural también en la ciudad de Burgos. Y hablamos del Burgos popular y lo hacemos partiendo de una ruptura, es decir, lo que hacemos, volviendo otra vez a mi argumentación, lo que hacemos es dividir los tres Burgos en función de su relación con lo político. Hablamos del Burgos hegemónico, de las élites que producen una hegemonía cultural. Entonces su relación con los otros dos Burgos se diferencian en cómo se relacionan con ese político. El Burgos de oposición se relaciona por oposición, pero mirando siempre al Burgos hegemónico, teniendo en cuenta las agendas del Burgos hegemónico, intentando relacionarse con las instituciones hegemónicas de alguna manera, y el Burgos popular se relaciona ya sea a la contra, por oposición o no, o asintiendo o reafirmando la hegemonía o el proyecto de ciudad de la ciudad de Burgos, pero de otra manera. Y nosotros marcamos como el punto de ruptura entre los dos Burgos, entre el Burgos de oposición y el Burgos popular, precisamente esto, su relación con lo político. ¿Por qué hacemos esto? Porque el libro lo que tiene básicamente es una función política. Conforme íbamos avanzando en la investigación del libro, nos dimos cuenta que existía esta ruptura, que esta ruptura era evidente. Nos dimos cuenta por hechos muy concretos, hechos materiales. Por ejemplo, ningún sindicato nunca había abierto una sede en el barrio de Gamonal. Y el barrio de Gamonal es masivamente de composición obrera, es masivamente de gente afiliada, o lo era en su época, y está pegado al polígono industrial donde están las fábricas. Por ejemplo, hubo un proyecto fuerte de relevancia cultural y mediática que era el Diario 16 de Burgos, que era, digamos, el proyecto contrahegemónico a la hegemonía que mantiene el Diario de Burgos.
y Gamonal apenas estaba, y los vecinos del barrio apenas estaban en su agenda mediática. Lo que estaba en su agenda mediática era siempre lo que hacía el ayuntamiento, lo que hacían las élites, los aspectos clásicos de la identidad, de la hegemonía burgalesa, que es hablar de la catedral, hablar del arte medieval y este tipo de cosas. Hay un montón de ejemplos de esos, un montón de ejemplos que muestran cómo existe una separación entre el Burgos oposición y entre el Burgos popular. Otro elemento de la separación que señalamos tiene que ver con el capital cultural, o con el capital simbólico más que cultural, porque es una mezcla de todos los otros tres capitales. De alguna manera nos damos cuenta que la mayor parte de la gente que forma parte del Burgos oposición, es decir, la mayor parte de la gente que está politizada, que milita, que participa activamente en espacios políticos de todo tipo, desde espacios más antiinstitucionales, es decir, desde los grupos anarquistas o hasta los grupos de oposición, pero más reformistas, incluso el PSOE, porque lo metemos porque como Burgos es Burgos, pues el PSOE lo metemos también como grupo de oposición. Pues nos damos cuenta que todos, o la mayor parte de estos, de los componentes, las personas que forman parte de estos espacios, tienen un capital social, un capital simbólico, perdón, mucho más amplio que lo que denominamos Burgos popular. El Burgos popular sería un montón de gente que, partiendo de nuestro análisis o como consecuencia de nuestro análisis, es gente no excesivamente politizada, que solo se politiza por algunos hechos concretos y que sin embargo está es objeto frecuentemente, o es muy reacciona, no sé cómo llaman, no sé qué palabra usar, es habitualmente muy alegremente reactivo. Es que la oposición de lo contrario de reactivo, ¿qué es? No, que es permeable, eso quería decir. Es muy permeable a la hegemonía cultural, que producen las élites en Burgos. Otro ejemplo, y que también contamos en el libro, Álvaro Baeza. ¿Os suena a alguien aquí? Bueno, Álvaro Baeza es una persona, para los que no lo sepáis, que se hizo muy famosa en los 90, en general en toda España, pero en Burgos, no sé muy bien por qué acabó en Burgos, y era un tipo que en una televisión local de la ciudad de Burgos consiguió un programa por las noches. Y este programa se llamaba Blanco y Negro y consistía en Álvaro Baeza insultando y metiéndose, literalmente insultándoles, con, digamos, todo el bloque de poder burgalés. Insultaba al alcalde, por supuesto, insultaba a Méndez Pozo, al principal empresario, a los dueños de todas las empresas, insultaba a todo el mundo. Álvaro Baeza consiguió en las siguientes elecciones 3 concejales. Se presentó a las elecciones con un partido hecho a su medida y consiguió 3 concejales. Pero no solo eso, consiguió romper la hegemonía del Partido Popular en Burgos, haciendo eso. La única vez que el Partido Popular no ha gobernado en Burgos fue porque Álvaro Baeza estuvo durante 2 años o 3 años diariamente metiéndose con el ayuntamiento, mintiendo, llevándolo todo a los extremos, sin ningún tipo de matiz. Además hacía cosas como muy populistas, como ir y regalar libros en las plazas, haciendo un tipo de política que calaba precisamente en lo que llamaríamos las clases populares, en lo que llamaríamos la gente, el barrio Gamonal. El barrio Gamonal es, por ejemplo, uno de los graneros de votos principales de Álvaro Baeza. Claro, esto también, esto determina, o esto es otro elemento que determina mucho la separación entre el Burgos de oposición y el Burgos popular, y es algo no sé por qué llego aquí, pero bueno, es algo bastante elocuente de esto. Digamos que este es el modelo de los 3 Burgos, el modelo de Burgos hegemónico, el modelo de Burgos, o sea, el modelo de Burgos de oposición, y siempre teniendo en cuenta su relación con lo político, el modelo del Burgos popular. Claro, cuando Álvaro me planteaba esta presentación, pues él lo planteaba en términos de la relación entre lo medio, la clase media y las clases populares. Yo os he dicho que el Burgos de oposición en general pues tiene un capital simbólico más alto y que en general se les puede identificar con la clase media, aunque no es... Estos conceptos siempre son analíticos y por lo tanto nunca tienen una plasmación real en la realidad. En Gamonal existe mucha gente del Burgos de oposición y de clase media, y en el centro de Burgos y en todos los barrios existe gente de clase trabajadora, pero sí que nos sirven para, o sí que nos han servido, o sí que me sirven a mí para hablar un poco más de esta oposición entre clase media y clase trabajadora. Y clase popular, o clases populares más que clase trabajadora.
Y ahora os voy a hablar precisamente de eso. Voy a hablaros de la experiencia personal de la tensión entre clase media y clase popular, que es algo que está muy presente también en Burgos, y es algo también que en Gamonal, es algo que también hablamos mucho en el libro, y luego voy a hablaros ya, invitando al debate, de la política de las clases medias frente a la política de las clases populares. Voy a poner dos vídeos que yo creo que hablan muy bien de dos de las experiencias que yo creo que son más relevantes para entender la clase, sobre todo a las clases populares en tanto en cuanto se relacionan con las clases medias o con las clases medias, en la medida en que la clase media representa o simboliza el consenso cultural en un espacio dado. Por ejemplo, en Burgos hay un consenso cultural en torno a lo que os he dicho antes, que prefigura o que determina una serie de comportamientos aceptables, sociales, tal. Y Gamonal es un ejemplo de un barrio popular que no sigue gran parte de estos comportamientos y que, por lo tanto, pues sus habitantes experimentan dos tipos de sensaciones, o de sensaciones. Experimentan dos tipos de sensaciones, de emociones, en tanto en cuanto se identifican como miembros del barrio Gamonal. Una es la vergüenza y otra es el orgullo. Os voy a poner los dos vídeos. Primero el de la vergüenza. Si tuvieras que ir a España en busca de lo más choni, ¿dónde irías? Moda, gastronomía, actividades al aire libre, doble fila, cultura... ¡Vane! ¡Bájame el tabaco! Aparcar en Gamonal es más fácil que aparcar en el centro de Burgos o en el barrio de G3. Si adoras la comodidad y el confort, este es tu sitio. Este barrio nunca dejará de sorprenderme. ¿Una ración de titos? Ah, y calimocho. Canis y chonis de Gamonal, no. Canis y chonis del mundo, vuestro lugar es Gamonal. Claro, cuando antes os decía que el análisis habitual de clase trabajadora y frente a clase dominante o frente a burguesía no nos valía, era precisamente porque no identificaba adecuadamente este tipo de dinámicas. Y este tipo de dinámicas son muy relevantes para entender por qué en 2014 ocurrió lo que ocurrió. En Gamonal, y en Burgos, pero en Burgos ser de Gamonal es algo que habitualmente da algo de vergüenza, porque sistemáticamente se ha construido una imagen de la gente de Gamonal muy similar a lo que pasa en Chaps, que es lo que básicamente hacen en este vídeo, que construye una personalidad para la gente de Gamonal y que también tiene que ver con esto que os comentaba antes, el proyecto hegemónico de la entidad de la ciudad de Burgos, etcétera. Una ciudad como Burgos, en el proyecto de las élites, en el proyecto hegemónico, es una ciudad pues castellana, es una ciudad conservadora, es una ciudad limpia, es una ciudad medieval, con la catedral, con un montón de elementos que la configuran. Gamonal a todo esto se opone con su forma de vida. En Gamonal se aparca mal, en Gamonal no se siguen algunas normas, en Gamonal se viste de una manera no formal. Y esto es muy relevante para entender la dinámica de clase en la ciudad de Burgos y para entender precisamente esto, porque el tipo que hace este vídeo no... La policía. Es que soy de Gamonal y entonces cuando digo una sirena me... el tipo que hace este vídeo es un tipo de clase media, no es un tipo necesariamente... Probablemente igual estás de Gamonal el mismo. Pero esto es algo que está presente. Entrevistando en el vídeo nos contaban el caso de una persona, porque eso vive con vergüenza, siendo de Gamonal, con vergüenza y con orgullo. Entrevistando a gente en el libro, nos contaban el caso de un tipo de Gamonal que iba a la universidad y que vestía pues como clásico chico castellano, su zapato, su polo, su tal, muy formal él, pero que vivía de Gamonal y iba de Gamonal a la universidad. Para ir de Gamonal a la universidad en Burgos hay un autobús que va directo, o puedes hacer lo que hacía él, que era bajarse en el centro de la ciudad de Burgos y allí coger otro autobús para que nadie le viera llegar a la universidad en el autobús de Gamonal, para que nadie supiera que era de Gamonal. ¿Por qué? Porque básicamente sentía vergüenza por ser de Gamonal. Porque la vergüenza es una emoción que se siente cuando te tienes que relacionar con un
con un consenso cultural, con un consenso en forma de vida, con un consenso de estilo de vida que está presente en la ciudad de Burgos y que está presente siempre, que esto sí que es muy generalizable, yo creo, para la dinámica de clases. Eso por un lado. Por otro lado, el orgullo de clase. Os voy a poner otro vídeo de los chonis que decía el de antes, orgullosos de serlo. Dadnos otra oportunidad porque nos habéis juzgado. Aquí crecemos sin papás, sin mamás y sin hermanos. Encima tu sociedad, señor político, no ayuda nada más que a destrozar nuestros sueños desde la cuna. ¿Te sientes bien con esto? Nosotros lo sufrimos. Luego nos metéis presos, a ver si nos pudrimos. Y te recuerdo que tu deber no era ese, le ayudáis a quien no le hace falta. Hay que joderse, no quiero que distorsione el mensaje y seré correcto con el fin de que ustedes comprendan nuestro dialecto. Y este dice: nos sentimos mal y abandonados y os juzgamos a vosotros, los jefes del Estado. Un Estado mal educado y no compasivo que ha olvidado tratarnos con amor. Así lo vivo yo, así lo vive él y lo viven estos chavales y los que vengan tristemente, que ya se sabe. Todo lo bueno ocurre cuando eres oportunista. No tenemos relación con lo que dicen las revistas. Sí, salta a la vista que los chicos de barrio se convierten en artistas. No todo es malo, también tenemos listas de sueños por cumplir, mil objetivos que vivir, mil sentimientos que sentir y motivos para existir. Y queremos que el mensaje se transmita, que todo se domestica si eres oportunista, que el barrio da oportunidades y también las quita, que no solo el silencio medita, que el amanecer siempre tendrá una réplica, no solo el profesor explica. Agárrate a la oportunidad que te surja, no te encierres en tu burbuja, que tienes mucho que hacer, una vida que emprender, mil sucesos que entender. La vida te ha dado otra, no la vayas a perder. ¿Por qué no abrís los ojos para entendernos? Para visualizar lo que hay en nuestro adentro. ¿Por qué nos dais el infierno teniendo el cielo? Lo único que hacéis es enloquecernos. Ayudadnos. Estamos aquí. Escuchadnos. Nos habéis hecho ser así. Comprendednos. Esto va por ti. Liberadnos. Seremos siempre así. El vídeo es un vídeo que está hecho por una escuela de rap que hay en el barrio de Gamonal, que se llama La Otra Escuela, y que está promovida por una asociación que se llama Saltando Charcos, que es una asociación que hace trabajo de calle en un sitio que se llama La Barriada Inmaculada, que es como una zona especialmente excluida del barrio de Gamonal. Claro, de alguna manera estos chavales lo que representan es el orgullo de barrio, el orgullo de ser de clase popular y construyen todo un universo personal en torno a esto, y es una manera también de experimentar la tensión entre la clase media y entre la clase popular. Os voy a leer una cita textual que sale en el libro de Óscar Caballero, que es el monitor o el que montó la asociación y el que trabaja con estos chavales y el que tiene bastante reflexionado cómo viven su identidad de clase los chavales de Saltando Charcos. Y a chavalas, que también hay chavalas. Los chavales piensan que el mundo que les venden por la televisión como bienestar y como desarrollo no pueden alcanzarlo. Y si pueden alcanzarlo no es por medios normales, porque tiene muchas exigencias económicas, de prestigio, de educación. Entonces ellos piensan: como reconozco que no lo puedo alcanzar, me creo una identidad propia. Mi identidad es que yo tengo mi jerga, mis coches tuneados, mi ropa y mi música. Esto es mío, es de mi barrio y construye mi identidad. Esto se construye en base a enfrentarme a lo otro, a los pijos, pero es una identidad como defensa, es una identidad como supervivencia. Utiliza una estética para provocar y marcar la diferencia, pero es una señal de debilidad. Esto es una cuestión para discutir, y yo creo que luego podemos hablar de ello, cómo se experimenta y cómo se vive la clase popular y qué papel juega la apropiación y la construcción de una propia identidad en estos chavales, porque representan también, y aquí ya me estoy adelantando al debate probablemente, pero representan también algo que está ahora mismo en el debate político de la izquierda, al menos española, que es cómo incluimos, si tú sigues los debates que tienen las cabezas pensantes o parte de las cabezas pensantes de la izquierda española, uno de estos debates importantes es cómo incluimos a un montón de gente que está excluida precisamente porque, dirían algunos, se hace política para las clases medias, es decir, para los chavales que tienen 2 carreras y 3 másteres, que no son ellos, y no se hace política pensando precisamente en ellos y para incluirlos en un proyecto político, etcétera. Esto es un debate que está presente, que estaba, por ejemplo, presente de alguna manera
por debajo de todo lo que se vio, pero estaba presente, por ejemplo, en el debate de Vista Alegre 2 en Podemos, cómo incluir a más gente o cómo incluir a la gente que no se relaciona con que no busca orden en la política, sino que lo que busca es expresar su rabia de alguna manera, o si el proyecto político que hagamos es para ellos o no. Eso, si queréis, lo debatimos luego. Y ya termino y ya voy a la tercera parte que pensaba contaros, que tiene que ver con otra de los... Sí, porque me estoy extendiendo un poco, ¿no? 10 minutos más. Bueno. Que tiene que ver con cómo nos hemos dado cuenta nosotros que se vivía lo político en Gamonal, sobre todo con respecto a lo que ocurrió en 2014. En 2014 fue un acto de desobediencia civil masiva, es decir, un acto ilegal, en la que un montón de gente cometía ilegalidades permanentemente, desobedecía a la policía permanentemente, hubo un montón de detenidos, hubo violencia, hubo disturbios, y fue una acción de desobediencia civil masiva en la que había gente de todas las edades, todo tipo de gente, había señores y señoras mayores tirando la basura dentro de la obra, había señores y señoras tirando vallas, había también chavales y chavalas quemando contenedores, empujando coches, no, porque no se rompió ninguno, rompiendo lunas de los bancos. Hay un vídeo muy famoso, que lo voy a poner porque es muy divertido, no lo tenía preparado. También por parte de grupos de ciudadanos que han actuado de forma violenta, han quemado contenedores y bueno, pues han roto las lunas de algunos comercios, y en definitiva esta es la tercera jornada, podemos considerar, tercera jornada en la que se ha llevado a cabo movilización. Aquí hay personas... No digas mentiras, comercios ni uno. Bancos, que entendemos que también son culpables, también bancos, comercios, ni uno. Bueno, pues hay que dar a ver, yo le agradecería que dejaran trabajar a Paco. Un comercio en el barrio que se le haya roto un comercio. Bueno, podéis comprobar la tensión que se está viviendo en estos momentos en el barrio, y también a los medios de comunicación a veces se nos increpa. Es probable, efectivamente, que comercios como tal no hayan sido afectados. Sí, bancos, hemos visto a distintos operarios que están en estos momentos procediendo a la reparación precisamente de estos bancos que han sido atacados a lo largo del fin de semana. Tensa calma puede ser la mejor definición de lo que se está viviendo en estos momentos en el barrio de Gamonal de la capital burgalesa. Yo lo que le pediría a todo el mundo es que dejaran trabajar a los periodistas, a los compañeros de la emisora de Burgos como Paco Peñacova, que pudieran trabajar con tranquilidad y que no se pudiera poner en riesgo en ningún momento su integridad. Última hora que nos llega desde Burgos. Gracias, Paco. En fin, bueno, pues claro, este señor se está relacionando con la política de ese momento, es decir, con la violencia de una manera determinada. Y esto es una manera que nosotros nos hemos dado cuenta que es algo que ocurre en Gamonal y que creemos que tiene algo que ver también con esta diferencia entre clase popular y clase media. Durante las entrevistas del libro entrevistamos a un geógrafo de la Universidad de Burgos, que es el geógrafo urbano que mejor ha estudiado la ciudad de Burgos, que mejor ha estudiado cómo se forma el barrio de Gamonal, qué papel juega la industria, un tipo bastante progresista, que nos contó, hablando de lo del Boulevard, dijo, si es que lo del Boulevard estaba mal, pero es que a mí me parecía muy mal la violencia. Es que yo creo que lo que teníais que haber hecho era mandar 1000 alegaciones a la obra, y con 1000 alegaciones el ayuntamiento seguramente no la haga. Claro, en su marco mental de lo que es la política, las instituciones, la gente manda alegaciones a las obras. Claro, para los vecinos y las vecinas de Gamonal, mandar alegaciones a una obra no entra dentro de lo posible, no de lo posible, pero dentro de lo imaginable como acción política. Si tú quieres parar una obra que está teniendo lugar, te pones delante de las máquinas, porque es parar la obra. Si tú quieres que el ayuntamiento no haga algo, como mucho, inicias un proceso de desobediencia civil a eso. Pues eso es una diferencia sustancial, creemos, o es una de las conclusiones a la que llegamos en el libro, aplicable a Gamonal al menos, pero creo yo que aplicable a más cosas, entre cómo se relacionan las clases populares y las clases medias con la política. Y entronca muy bien con lo que plantea Manuel Rodríguez, un artículo que mandó Álvaro como complementario. Estoy citando un complementario, pero no el de Renduel, que es básico, pero bueno. Que es la clase media es el Estado. De alguna manera, el Estado juega un papel de inclusión social, de institucionalización de la vida social, que determina muy mucho el marco o la imaginación política de ambas clases, de la clase media, imaginada como incluida por el Estado, aunque objetivamente, aunque su condición de clase no lo sea, aunque sean puros trabajadores de Gamonal,
aunque sea el chaval que iba a la universidad parándose en el centro, que él se imaginaba como clase media y probablemente estaba de acuerdo con las instituciones, y a otra relación con el Estado, por ejemplo, la relación con el Estado que tienen estos los chavales del vídeo de Otra Oportunidad, que probablemente sea la policía parándoles para pedirles el carné y registrarles por si tienen hachís, otro tipo de relación con lo político también. El señor probablemente que lleva toda su vida, que nunca ha hecho una alegación, nunca ha participado activamente en organizaciones políticas institucionalizadas, digamos, veamos partidos, a lo mejor un sindicato en su juventud, pero tampoco de una manera muy institucionalizada probablemente, pero sí que tiene una reacción mucho más práctica y concreta frente a la violencia o a las normas. Y el ejemplo de la clase media del profesor de geografía de la universidad, que no contempla la acción política fuera del marco institucional que proporciona el Estado. Eso por un lado, en lo que tiene que ver con la política de las clases medias frente a la política de las clases populares, y lo otro, ya con esto termino, que hemos nosotros identificado y que nos permite concluir un poco o generalizar un poco, tiene que ver con el no idealismo, lo llamamos, o con digamos que las clases populares cuando hacen política muy concreta, muy práctica y muy realista. A mí me gusta mucho usar la palabra realista. La política de las clases populares tiene siempre un vínculo con lo material y concreto, con lo que pueden ver, con lo que es explicable y evidente por sí mismo. En general, la política que necesita teorizaciones o que necesita un proceso de abstracción para llegar a la conclusión de acción política, pues no es algo que aplique bien. Pasaba con Baeza. Baeza evidentemente no tenía ningún tipo de reflexión política sobre nada, el señor que os he encontrado antes. Simplemente insultaba al alcalde, decía que todo estaba muy mal, que todos eran unos ladrones y que había que cambiarlo y que ella se ponía a él, y eso tenía mucha receptividad en las clases populares del barrio Gamonal y mucha menos en la gente que se autocalifica como clase media. Pasó en Gamonal. Si tú estabas en una asamblea de Gamonal durante el 2014, la gente no estaba debatiendo de la estrategia. ¿Cómo hacemos para...? No, la gente está diciendo, tenemos que parar la obra. ¿Qué podemos hacer para parar la obra? Cosas concretas. Tirar la basura, volcar los contenedores, ponernos a las 6 de la mañana a parar las máquinas. Y ese tipo, en ese plano, digamos, es como se construía la estrategia política en aquel momento. Claro, una de las preguntas que nos hacen siempre es: ¿y cómo después de algo tan guay como una desobediencia civil masiva de 2 semanas se ha quedado, parece que se ha diluido un poco lo de Gamonal? Precisamente por esto, porque cuando se acaba el objetivo concreto, material, y que tú eres capaz de meter y de insertar en cómo te afecta en tu vida cotidiana, como era la construcción de un bulevar en Gamonal, pues ya cuando llega el momento de hacer un tipo de actividad política mucho más, o que requiere más tiempo, que requiere imaginar a más medio plazo, que requiere algo de abstracción, pues se despolitiza mucho más la gente. Tiene que ver esto, y ya con esa frase termino ya, con lo que decía Richard Hogarth en su libro de Uses of Literacy, de que al fin y al cabo lo básico, el mundo de las clases populares tiene que ver con su barrio, su familia, con mucho su ciudad, y a eso también creemos que se puede, creo que se puede dibujar cómo se relaciona la política con las clases populares. No sé si esto ha ayudado o no, pero muchas gracias. A ver, que me resulta difícil transmitir una pregunta porque en realidad nos hemos puesto a discutir. Entonces, yo creo que una de las cosas que quizás estemos de acuerdo, no sé si todos, es que nos ha chirriado un poco lo de la manera en que has hablado al final de las clases populares, ¿no? En la medida que las clases populares hacen política como práctica, pero no tienen visión estratégica. Entonces nos cuesta un poco como esa cosificación, porque de alguna manera tendríamos que pensar que las clases medias sí tienen una perspectiva estrategia y pensarían, digamos, serían como más iluminadas y tendrían capacidad de pensamiento abstracto. Y, no sé, como que nos ha chirreado un poco, ¿no? Y tratando de pensar un poco por qué, pensamos, bueno, es que la clase media, como es la clase hegemónica, digamos que es la que impone la forma de vida y la que todo el mundo aspira, ¿no?, a tener tal, pues bueno, ¿no?, es una clase. Pero las clases populares quizá ahora mismo, ¿no?, sin tener esa forma de vida común que se ha perdido, esos vínculos que pueden
definirte, autodefinirte, identificarte y sentirte orgulloso realmente con algo que vincule, por ejemplo, a los chicos estos que algunos eran claramente de origen, al menos migrante, con el resto de la gente igual blanca o de otras edades, o que vincula diferentes incluso posiciones económicas en el mismo barrio, pues es difícil hablar de clase. Entonces, a mí me cuesta mucho pensar esa generalización porque, poniendo el ejemplo de la PA que decíamos aquí, sí podemos pensar que las personas que forman parte de la plataforma de afectados por la hipoteca podrían ser clase popular, puesto que no tienen casa, no tienen renta, no tienen ingresos y están jodidas. Podemos pensar que eso es clase popular. Tiene una capacidad de producción política estratégica que no se puede ¿no? invisibilizar, porque yo creo, y la han generado, eso sí, desde la propia práctica, es cierto, desde las condiciones que reproducen la vida o la existencia, o las cosas como no una cosa de vamos a buscar el Estado comunista perfecto, no. Desde una cosa propia que te ocurre, que tiene que ver con la represión de tu vida, te juntas con los demás y ahí sí generas desde la propia experiencia de la autoorganización, yo creo que una manera práctica de luchar que pone en cuestión que es un régimen de deuda, las políticas de austeridad, porque la vivienda, porque toda la gente está fastidiada, ¿no? Y no ha sido tu problema, que leíste mal las condiciones de la hipoteca y más o menos ha girado por ahí más la discusión, ¿no? que hemos tenido. Sí, probablemente tengáis razón en el libro. Claro, en el libro hablamos de Burgos oposición, no directamente de la clase media, porque usamos esa idea de... Nos interesaba mucho explicar lo que pasó en 2014 y poner eso en relación con lo que pasaba habitualmente en la ciudad de Burgos y lo que pasa habitualmente. De alguna manera nos interesaba mostrar por qué no había continuado, cómo se podían repetir lo que ocurrió en 2014, era lo que nos intentaba mostrar. Y es un poco como repetir la PA, porque la PA también la ponemos al final del libro como ejemplo de precisamente de esto. En 2014 lo que ocurre en el barrio Gamonal es que un montón de gente del Burgos oposición, probablemente de clase media directamente, consiguió un espacio político concreto, práctico, realista, material, de lucha, con la inmensa mayoría del Burgos popular representado en el barrio, o que vive en el barrio de Gamonal. Claro, cuando nos interesaba reproducir eso, lo que decimos en el libro es lo que le pasa al Burgos oposición es que solamente cuando encuentre esos espacios más prácticos, más realistas, va a conseguir una articulación mayoritaria en la ciudad de Burgos que pueda hacer frente a la hegemonía de las élites y tal. Pero estoy de acuerdo contigo en que eso no es directamente asimilable a la clase media, o no presupone que la clase media tenga esa capacidad estratégica, sino que es necesario encontrar esa articulación más allá de la mera discusión político-estratégica o de la mera discusión política, sino hay que encontrarlo en casos prácticos, en cosas materiales, porque es así como puedes introducir políticamente a lo que llamamos el Burgos popular en el libro. ¿A eso nos referíamos o me refería? Y luego también, luego hay un montón de casos y este es un caso muy concreto y referido a un estudio local que no he intentado generalizar, pero probablemente hay otros contraejemplos. A ver, yo creo que uno de los planteamientos era lo que han planteado ahora mismo las compañeras, ¿no? El cómo enclasamos lo popular y que pues un poco igual también pecamos un poco de lo que de alguna forma queremos superar, y es que enclasamos a las clases populares desde una perspectiva muy de clase media, desde lo que nosotros consideramos, bueno, no sé ni si incluirme yo o no, yo qué sé, de lo que se considera que son los mecanismos propios de lucha, de participación política o de funcionamiento. Y por un lado creemos que también se puede aprender mucho, y quizás esas prácticas que parecen centrarse en lo material pueden llegar a ser muy útiles en determinadas circunstancias o situaciones. Y... Me interesaba la polémica que has planteado antes. O sea, me parece por un lado muy interesante el descoloque frente a la categoría clásica de dos clases. O sea, y el pensamiento que habéis hecho esté en acción, ligado a la práctica, y ver, o sea, esto de salir con un marco conceptual y tener que cambiarlo en la realidad, me parece un trabajo importante. Pero y seguramente a partir de ahí, o sea, de lo que habéis aprendido,
esta ligazón que se puede establecer entre los activistas y eso que llamáis clases populares, si puedes profundizar en esto, si solo se produce cuando, es esto que acabas de decir, pero, o sea, cuando se producen demandas materiales concretas que se pueden, si solo en ese caso, o sea, hay otros caminos en los que se puede materializar. O sea, te diría que es un proceso de investigación abierto. No sé, o sea, yo en este caso concreto, y es la aportación que hace este libro y la que puedo hacer yo con conocimiento de causa, en este caso concreto hubo una causa material concreta, definida, que se metía en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas del barrio, y eso fue fundamental. Sin eso probablemente no hubiera ocurrido. Más allá de eso, pues es una discusión mucho más política en la que yo no, o sea, en que todos podemos hablar. O sea, no sé, no podría decirte. O sea, pero sí que creo que es la discusión política que está ahora mismo en la izquierda, que claro, pretende superar a la clase media en su acción política. Pero ahí me interesa, en realidad, como habéis hecho el trabajo de bajar a la realidad concreta, me interesa tu posición, conocerla. Esa es la realidad. Ya. O sea, que no te creas que la tengo tan definida. No te creas que la tengo tan definida, porque es una persona que duda mucho en muchas cosas. Supongo que va por ahí todo. O sea, va por intentar hacer política desde un punto de vista materialista, pero es que no sabría, es que no quiero tampoco decir algo que voy a improvisar, entonces tampoco, lo siento mucho, pero es verdad, no podría improvisar algo, pero no sé si luego estaría convencido de ello. O sea que si alguien más tiene una visión de esto, Álvaro, por ejemplo, que es una persona muy lúcida, pues a lo mejor tiene una visión. O alguien más, no sé. Yo estoy pendiente de la cámara, ¿no? Y ya tiene una visión más. Yo tengo más dudas. Que no, me preguntaba un poco más allá del esquema que presentas, que me parece interesante, pero bueno, también me ha chirriado un poco escuchar así hablar de clases populares como tan ligado a una forma de pensar la política, sino hay una dimensión también defensiva, política a la defensiva, digamos, de esa situación concreta que se repercute, o sea, que la puedes ver en cualquier otra clase social. Atacamos, no sé, o sea, en cuanto se enfrentan las condiciones de vida inmediatas de determinados colectivos, ya sea un barrio, ya sea unos trabajadores concretos, ¿no? Como los estibadores ahora, ya sea, o sea, como más no pensarlo tanto como en lo pragmático, sino en lo defensivo, que es más fácil unirse en torno a la política a la defensiva, ¿no? Pues con las mareas, con que pensar en hacer política más con una visión a largo plazo y estratégica, digamos. No sé, una reflexión que hacía. Sí, probablemente porque en este momento histórico, digamos que las clases populares están a la defensiva y muy a la defensiva, porque el neoliberalismo lo que hace es atacar permanentemente su forma de vida. Claro, ahí igual tiene que ver con la pregunta que planteaba antes el compañero de cómo podemos imaginar una esperanza para las clases populares, una política de la esperanza que sea capaz de traducir, pues, un imaginario de que sea posible y realista, práctico, que se identifique rápidamente y que pueda movilizar más allá de la propia defensa. Claro, pero yo haría esa pregunta para todos, no solo para las clases populares, ¿no? O sea, como... Pero claro, ahí hay otra pregunta previa. Hay otra pregunta previa ahí que es una opción política. O sea, ¿para quién queremos hacer política? O traducido de otra manera, ¿quiénes son la mayoría? Las clases populares, y por lo tanto tenemos que eludir, evitar o incluso ir contra la forma de vida de la clase media, o se trata más bien de una alianza entre los que se consideran clases medias y clases populares que supere a... Esa es una pregunta también previa a eso que planteas. Que tampoco tengo respuesta, por supuesto, sí. No tengo tanta respuesta. Sí, sí. A ver, es que, bueno, voy a preguntar yo primero porque lo mío es muy concreto y es casi mera curiosidad. ¿Qué tan malo tenía ese bulevar para que la gente de un barrio no acepte lo que dicen desde el poder que puede ser una mejora, que puede revalorizar, etcétera? Es que me llama mucho la atención.
El bulevar lo que hacía era, digamos, como he dicho antes, Burgos y Gamonal están separados por 2 kilómetros y luego eso los une. Antes, ahora hay otra cosa más que los une, pero antes solo los unía una calle que es la calle Vitoria, que es una calle recta de 2 kilómetros y que cruza el barrio de Gamonal por el centro y que es, digamos, la vía de moverse de Gamonal al centro de Burgos. Lo que pretendía el bulevar era, como en 500 metros en medio de Gamonal de esta calle, pues levantarla entera y si ahora tiene 4 carriles para los coches, dejar que no se pudiese circular y dejar solo 2 carriles para autobuses y para taxis. Claro, esto así en abstracto suena como una mejora, porque todos queremos menos coches, queremos andar, queremos ir en bici y tal. Esto no respondía a ninguna pretensión del ayuntamiento de mejorar la movilidad de Burgos, porque no pretendía nada de eso. Pretendía, por un lado, a satisfacer los intereses de unas constructoras de la ciudad de Burgos, que después de esto es en plena crisis, que estaban construyendo casas, y respondía también a una intención de privatizar plazas de aparcamiento, que es la política pública con respecto a la movilidad que lleva haciendo el Ayuntamiento de Burgos mucho tiempo. En ese momento los vecinos dijeron que no, por un lado porque van a estar 2 años de obras en las que les iba a cortar su forma de vida, de moverse tal, porque para mucha gente iba a implicar emplear mucho más tiempo en aparcar, y por lo que el gasto público que implicaba de 13 millones de euros cuando el ayuntamiento estaba recortando en todas las políticas sociales. Era una obra, o sea, que iba a cambiar la fisonomía del barrio totalmente. Otra cosa que hemos estado hablando era sobre cómo, una pregunta concreta, cómo vivió ese Burgos de oposición, que sería esa izquierda, entiendo, más clásica, más organizada, más tal, cómo lo vivió, ¿no? Quiero decir, cómo reaccionó frente a esta movilización de Gamonal, porque la reflexión era un poco que en general la izquierda más organizada, o sea, ese Burgos de oposición, esa izquierda de oposición, en general suele mirar con bastante desprecio a las clases populares, o sea que yo creo que también está muy atravesada por la cuestión de clase. Entonces me venía a la cabeza un ejemplo, es por ejemplo cuando la última campaña de Ada Colau en Barcelona, en las municipales, una cosa que llamaba mucho la atención a las fuerzas políticas más tradicionales era el perfil de gente que iba a los actos de Ada, porque era peña de clase popular que normalmente no iba a los mítines clásicos. Y Madrid pasó un poco también con Ahora Madrid, que de pronto a los mítines iba peña que no era la que habitualmente suelías ver en mítines de izquierdas de este tipo, ¿no? Entonces esa forma también, que yo desde mi punto de vista está muy atravesada por la cuestión de clase, que tiene que ver mucho con el capital cultural, con el que no es ese Burgos de oposición o esa izquierda de oposición o esa izquierda más tradicional ha mirado siempre con cierto desprecio el rollo del lumpen, un poco todos estos conceptos que yo creo que además ahora tienen mucho que ver con los debates de los que faltan, los que dejan de faltar y los que tienen que venir, ¿no? Pero que me parece importante, porque además hay una cuestión que dijo Marco Espinoza, hace 2 sesiones, que planteaba que él creía que el discurso de intentar llegar a las clases medias no era del todo acertado, en tanto que las clases medias como tal, por la propia situación del capitalismo, era una especie en extinción, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y que había que orientar más el discurso hacia esa idea de clase. Pero bueno, ¿cómo se vivió, cómo se vio y cómo lo podrías extrapolar del marco de Burgos a otros contextos? Pues hubo como probablemente las mismas personas con una visión contradictoria. Por un lado, bien, porque era una obra que estaba, una movilización que estaba enfrentándose al ayuntamiento y que le estaba ganando y que finalmente le ganó, pero por otro lado, en parte de ella, probablemente como la condescendencia típica, ya están los de Gamonal liándola. Porque este tipo de acción política solo puede ser en un barrio de Gamonal, ya están liándola, esto es muy propio de Gamonal, queman contenedores, y de una manera ambivalente. O sea, evidentemente tú no rechazas eso porque es ganar al ayuntamiento una victoria muy importante, pero al mismo tiempo esa condescendencia, porque esa dinámica de clase siempre está, se mantiene, porque esa dinámica de clase corta toda la ciudad de Burgos, seas más o menos de izquierda, seas de Gamonal o no. Toda la gente de Gamonal tiene que vivir con esa percepción de tu barrio y tienes que relacionarte con ella de alguna manera, y determina en parte, bastante en parte para mucha gente, la identidad. Y sobre lo segundo de los que faltan o los que no faltan, pues es un poco la discusión que planteaba antes. Yo creo que sí que, o sea, que el proceso de agudización del conflicto social se está llevando mucho más allá, que la crisis está provocando que las clases medias dejen de serlo materialmente, que la mayor parte de nosotros, de nuestra generación, vivimos básicamente del patrimonio de nuestros padres, porque no vivimos de mucho más, porque la mayor parte de nosotros no tenemos el colchón social es eso, el patrimonio que consiguieron nuestros padres, que es más o menos un piso en propiedad y tampoco mucho más. Pero claro, que en este momento político
ese grupo social que está cayendo en la crisis personal que supone esta agudización de las condiciones sociales, no sé si es un grupo político que haya que dejar de lado, porque si se decanta, digamos, para un otro tipo de opción política no progresista, pues puede ser muy peligroso, porque de alguna manera ellos sí que representan el orden aspiracional o representan, no sé cómo llamarlo, cierta centralidad que igual no desaparece simplemente, sino que se recoloca. Pero bueno, esto no tengo muchas dudas, cada día pienso una cosa, según lea uno a otro, me convence uno, me convence otro, tampoco te creas que... A mí me cuesta mucho ser como muy taxativo en las opiniones, porque no... O sea, es cuestión de clase probablemente. Es que, perdona, es que por ejemplo hay una cosa que también hemos comentado, que es el tema de la relación directa entre ese tipo de barrios y la abstención, que no sé si en el caso de Gamonal se da. Sí. Por ejemplo, el barrio con más abstención, bueno, el barrio, la zona de España con más abstención en las elecciones generales es la Cañada Real, con un 94% de abstención. Allí no vota nadie. O sea, que decir que yo creo que también, bueno, no sé cómo es en Gamonal y supongo que no es comparable el ejemplo, pero que también es como un ámbito curioso, ¿no?, que tiene que ver con la inclusión y la exclusión. Con la inclusión en la institucionalidad y en el Estado, al fin y al cabo. Sí, en Gamonal es el barrio con más abstención, y otros barrios periféricos que son todavía más periféricos, más todavía. Porque Gamonal, que es que no, pues tiene un origen obrero y la gente es... O sea, a su manera sí que ha llegado el Estado de alguna manera, acabaron llegando las políticas públicas a través de la lucha vecinal, hay gente politizada y movilizada, pero otros barrios más excluidos, más periféricos todavía no pasa lo mismo. No, claro, ¿por qué la abstención entre las clases populares es algo para otra sesión probablemente? ¿No? Bueno, no sé si es cambiar de tercio, pero es pura curiosidad. Que te quería preguntar cómo se vivió el 15M en Gamonal, si de alguna manera se vivió como algo como que ocurría en el centro y no se veía con indiferencia, o si realmente fue un poco transversal y alcanzó al barrio. Pues en Burgos ocurrió en el centro, fue la Plaza Mayor la que se llenó con las asambleas grandes al principio y se intentó descentralizar a los barrios, y solamente hubo una asamblea que no sé qué duró, pues igual duró 4 o 5 meses en Gamonal precisamente, pero a la asamblea iba la gente más activista del barrio, las que ya estaba politizada previamente, los que tenían la biblioteca anarquista, y 4 más eran los que estaban manteniendo esa asamblea, que al final derivó en ocupar un huerto, una parcela que es un huerto que todavía está funcionando. Pero vamos, digamos, no sé tampoco cómo lo vivió la gente de Gamonal. Luego, las diferencias aquí son analíticas. Luego, Burgos hay muchas más dinámicas de inclusión, exclusión, de inclusividad, y está más vertebrado de lo que puede parecer a veces después de nuestros discursos. Puede que seas de Gamonal y bajar a las asambleas sea algo totalmente plausible. Plausible, sí. Bueno, a mí me han pasado un poco la chuleta. Tengo 3 preguntas. Una es... porque nos preguntábamos, por curiosidad, cómo ha quedado el proyecto. O sea, yo no estoy al día... No sé el Boulevard, no sé si se hizo... No, se paró, el gobierno desistió. Por completo, ya está. Bueno, el gobierno, probablemente el gobierno, pero el ayuntamiento desistió. Ajá. Había zanjas hechas y todo. Había una zanja hecha y se ocupó todo, y el ayuntamiento lo dejamos y llenó la zanja. Y está como estaba antes del conflicto. Y está como estaba antes del conflicto, sí. Guay. Con más de 40 detenidos, con juicio, multas y tal, pero bueno. Ese fue el resultado. Otra es cómo nació la idea del libro. No sé si has dicho que buscabais cómo se origina un conflicto así, si es reproducible. No he entendido muy bien. Digamos que 2 cosas. O sea, esto nos da como una excusa, y también lo que estaba latente en nosotros era un poco lo de Chaps. O sea, yo más que mi compañero, porque yo soy más de Gamonal que el otro que ha escrito el libro, pero había vivido muchas dinámicas de Chaps, lo del vídeo que os he puesto, o sea, había vivido eso en mis carnes, y después de leer Chaps, pues empaparme un poco de toda la discusión teórica, de leer a Bourdieu, de hablar mucho de clase con Álvaro y con otra gente, pues dije, es que mi barrio, mi ciudad y yo mismo y mi identidad, esto está atravesada por esto. Y de vivir aquí en Madrid, de estudiar, de ir a la universidad, de los másteres, de convertirme, de tener una trayectoria vital que me ha posicionado más o menos en otro lugar desde el punto de vista de clase, al menos por mi capital simbólico y cultural que he adquirido, pues dije, es que esto es mi barrio. Y justo pasó lo de 2014 y dijimos, pues ya está, hay que hacer algo. Así.
Vale, y la última, que es un poco a colación también de lo que ha dicho la compañera. Tú has contestado que hay barrios más periféricos que Gamonal. La pregunta es cómo se identificaba a la gente, porque al principio has hablado un poco en un plano teórico, puede ser clase trabajadora, pero la gente en entrevistas se identificaba como clase obrera, clase trabajadora, acudía al clase media baja. Es que esto es lo de siempre, depende cómo se lo preguntes. Si tú le das la opción clase trabajadora, todo el mundo, claro, clase trabajadora. Si le dices en abierto, pues unos sean clase, pues bueno, media, baja, otros trabajadora. En Gamonal todavía hay memoria del trabajo industrial de las fábricas, entonces el clase trabajadora se mantiene. Pero al final esto depende cómo lo preguntes. Vale, o sea, hay mucha inducción, digamos, de la investigación en la identidad de la gente. De hecho, el libro, una de las funciones que tiene, es política en el sentido de construir una memoria colectiva el barrio de Gamonal. Y por eso, bueno, por otras cosas que no he contado, pero por eso está autoeditado, lo vendemos en los bares, está muy vinculado a colectivos de Burgos y de Gamonal, porque tiene esa función política de construir una identidad desde abajo, de hablar de la primera parte del libro, habla de pues la memoria, de las luchas vecinales, un montón de cosas que ocurrieron en Gamonal y que construyen memoria. La segunda parte del libro ya nos metemos con la paja mental teórica y tal, pero la primera parte es muy historia desde abajo, muy... Al hilo del vídeo que has puesto, me ha venido a la cabeza un videoclip de un grupo que no estoy seguro si es de Gamonal o de un grupo o de un barrio que quizás sea más periférico, que se llama The Louk. Sí, del no sé si crucero. te suena. ¿Eso es Gamonal? ¿Hay no, varios eso no es Gamonal. Eso es un barrio más periférico todavía, que está pasada la autovía, que hay más exclusión social en Gamonal. Claro, en Gamonal hay partes con mayor inclusividad, más incluidas en la más de clase media, digamos, y zonas menos de clase media. Pero Gamonal sí que de alguna manera me sintetiza, o es el objeto de chanza de las risas y tal, de los chistes, que tienen un componente de clase importante. La gente del crucero pues es más pequeño, es mucha menos gente, pero sí hay unos raperos. El rapero más famoso de Burgos no es de Gamonal, aunque nos joda, es del crucero, es de Louk. Víctor Ruti es él y de Louk su grupo. ¿Y ha habido relación entre barrios? Cuando yo... Bueno... Sí, supongo que en esta concretamente sí, pero no tanta. Y de hecho ha habido conflicto entre barrios. Cuando yo tenía 16, 17 años, pues había como grupos de raperos que iban firmando y que había como conflicto entre ellos. Estaban los del crucero, estaban los de el T5, que eran los de Gamonal, y había como grupos con nombres como Gamonal Violento y cosas así, y había como conflicto entre barrios. De hecho, Saltando Charcos es una de las cosas que hace, es unificar a los barrios periféricos con cosas y tal. O sea, la relación es pues fragmentada y en esta debilidad que explicaba que en el párrafo que he leído, pues construir tu identidad contra otros, no necesariamente contra los pijos, sino también contra otros que conviertes en otros porque no son de tu barrio. Perdón por monopolizar esto, pero hay algún elemento racial, porque recuerdo perfectamente el vídeo. En ese vídeo en concreto, lo podemos poner si quieres, es un vídeo que recuerdo, o sea, ya no es una cuestión de racialidad física, sino que salen banderas gitanas. Sí. Hay un rollo bastante así, me pregunto si hay típica confrontación. No, Gamonal, crucero, por eso no. Pero sí, la cuestión racial con los gitanos es permanente en las clases populares en Burgos, vamos, en Gamonal, en el crucero, en otras zonas, es algo permanentemente... Hablas de que, perdón, en el texto habláis de que la relación entre los migrantes, ¿no? Que hay bastante convivencia, ¿no? Bueno, convivencia no es la palabra, no me sale otra, pero... Sí, o sea, con los migrantes que han llegado. Pero me refiero a gitanos, o sea, el mundo gitano pues generó conflictos, ahora menos, pero un punto conflictivo también. Y con los migrantes pues habrá conflictos concretos, pero lo que decimos es que no se ha producido, digamos, una oleada racista, no hay un problema de convivencia gordo, hay bastante tolerancia. También porque Gamonal, o sea, porque en general ciudades de provincias no es como una ciudad como Madrid o tal, no hay tanta. Probablemente si hubiese pues bloques enteros y manzanas enteras con muchísima población migrante, pues surgirían. Pero bueno, se van de momento.
A mí me gustaría preguntarte, dentro de los aprendizajes así que hayáis vivido en el propio movimiento, ¿no?, de lucha contra el bulevar, y dentro de toda esta complejidad que estás contando, ¿no?, de momentos de consenso al interior, momentos de incluso de que el barrio, haya gente en el barrio que diga a mí el bulevar me parece bien, ¿no? Un poco para trasladarlo quizá a Madrid, yo creo que tú conoces Madrid bien, un poco cuál podrían ser, o sea, el otro día hablábamos también, creo que en una de las primeras charlas, de lo periférico, o sea, lo central y lo periférico, ¿no? Y tú también lo has mencionado varias veces, ¿no? Entonces, como, ¿qué podríamos trasladar a, por ejemplo, una ciudad como Madrid, ¿no? Y cómo, o sea, ¿dónde está esa riqueza desde lo popular, tal y como lo mencionáis vosotros, ¿no? Aparte de decir, bueno, condiciones materiales concretas, necesidades concretas, repertorios de acción muy particulares, no sé si puedes contarnos algo así personal. Voy a ser un poco fail, pero es que, o sea, digamos que uno de los aprendizajes con el libro es que comprender bien, conocer bien una realidad social como para poder llegar a conclusiones políticas estratégicas. Con el libro sí que planteamos conclusiones más o menos estratégicas y propuestas de acción concretas, exige como bastante trabajo silencioso y de investigación y tal, y no es tan, y por eso no quiero como decir cosas que se me ocurran, sino que ser un poco fail y decir que es mucho más complicado en este momento histórico, porque es un momento histórico muy complicado y que exige sobre todo pues investigación, trabajo y pensamiento y tal. Lo siento, pero es que no quiero decir como algo que me venga así a la cabeza o que haya, porque dudo un montón de todo, o sea, no lo tengo claro. Si lo tuviera claro, pues me cuesta declarar las cosas, no sé. ¿Alguien se anima? Vale, pues yo tenía una. Sale en el videíto del efecto gamonal, si lo habéis visto y si no verlo, pues corto. Un momento que capta el cámara y es como muy bueno, de un legionario que dice: yo soy militar y yo era de la legión, hablándole a la policía en el enfrentamiento, ¿no? Está la policía en línea, los otros en el otro lado y él en el lado contrario a la policía, y dice: yo soy militar, yo he sido legionario, ¿no? Y yo desearía como estar en el lado vuestro generando orden, pero es que este país es una mierda. ¿Dice eso? Sí. ¿Sería estar en el lo del orden no lo dice, no. Eso es lo que está vale. Diciendo sin decirlo, ¿no? Pero entonces, claro, esa persona con sus condiciones, evidentemente en otra coyuntura, digamos, podría estar en el lado del fascismo, ¿no? Podría ser un potencial. Si le preguntas hoy, igual quiere generar orden otra vez. Seguramente, ¿no? Pero que es como muy impresionante la heterogeneidad que puede crear un conflicto material territorialmente generado por como un vínculo con el territorio que te hace ser de gamonal frente a todo lo demás, ¿no? Y están luchando como los anarquistas de tal, o sea que el vínculo territorial es mucho más fuerte en ese conflicto que cualquier otro vínculo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Como también porque en Gamonal y con la policía sobre todo se produjo un vínculo emocional muy fuerte, porque bueno, no lo he contado, pero el barrio se llenó de antidisturbios, en Burgos no hay antidisturbios y había 300, y hubo durante 2 semanas 300 antidisturbios en a lo mejor pues 2 kilómetros a la redonda o algo así, o en un espacio muy pequeño en que nunca había antidisturbios, pero es que el barrio estaba ocupado. Es que mi padre, 69 años, toda la vida en Gamonal, ni una vez se enfrenta con la policía por nada, muy formal, que además estaba a favor del bulevar, tengo que decirlo. No lo grabé, esto lo editas. Quería el bulevar el hombre, pero decía, es que voy por la calle y me mira la policía, y estos señores quiénes son. Yo lo viví, o sea, la primera noche con los disturbios, pues corriendo por el parque donde jugaba de pequeño y la policía pegándome pelotazos en mi parque. Era como, ¿qué leches es? O sea, hubo una conexión emocional fuertísima, que a lo mejor es otro aprendizaje por generalizar. La conexión emocional con las luchas es muy importante porque es lo que da el extra, a lo mejor, de deseo. Vínculo, deseo y tal con una lucha concreta. Y otra cosa, otra vez fail, es que la contradicción, o sea que las luchas, digamos, que están muy metidas en las clases populares son contradictorias porque no son necesariamente muy radicales.
a lo mejor tienen objetivos muy reformistas, objetivos muy concretos que no es crear el mundo nuevo, sino no me hagas el bulevar. Eso a los anarquistas del barrio, por ejemplo, echaban pestes, porque claro, ellos veían eso, veían contenedores ardiendo, esto tampoco lo grabes. Veían contenedores ardiendo y siempre contaban Marcos y yo, y esto es la revolución, ya está la insurrección que llevamos tanto tiempo esperando, que no, tronco, que son dos vecinos de tu barrio que en 2 semanas van a estar en el bar otra vez, pues o en el bar no, van a estar no haciendo esto, no haciendo la insurrección, porque realmente sus objetivos políticos no son necesariamente radicales, y ellos pues están deprimidos, ahora van por las esquinas muy tristes, ¿verdad? Hay alguno que dice, joder, o sea, ¿tanto para qué? O sea, ¿para qué cojones hicimos eso si ahora encima no están todos ahí parados como antes? Lo cual es malo también, o sea, o no sé si malo, pero es otro aprendizaje generalizado, que no son objetivos necesariamente muy radicales. Los de la PA no lo son. El objetivo es de no me quites mi casa. Que no es... Bueno, que ahora sabemos que eso es luchar contra el capitalismo financiero, todo lo que quieras, pero no se traduce en estoy luchando contra el capitalismo financiero y tal. Es en mi casa, un espacio, una habitación, el derecho a la vivienda. A vosotros y vosotros.